El presidente Bashar al-Assad emite un decreto legislativo que concede una pensión mensual de 4.000 libras sirias a los trabajadores civiles, militares, jubilados y contratados. Chong-un afirma que la solución de la crisis siria es propia de los sirios, lejos de la injerencia extranjera. Las unidades del ejército aseguran la evacuación de más de 2.100 civiles de Ghouta Oriental en Damasco Campo. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad emitió el decreto legislativo número 7 para el año 2015 que concede a los trabajadores civiles, militares, jubilados y contratados una pensión mensual de 4.000 libras sirias por costo de vida. Dicha pensión no será sujeta a ningún recorte de cualquier tipo y se añade al sueldo la paga y la jubilación. Este decreto entra en vigor a partir del mes siguiente a su emisión. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael al-Halaki, afirmó que el decreto del señor presidente viene en el marco del seguimiento al estado de vida de los ciudadanos y el interés que concede a la clase obrera y a todo el firme pueblo sirio. Miembros del Comité de la Reconciliación Nacional en el Parlamento y la Comisión de Relaciones Internacionales en el mismo se reunieron con el secretario general de la Unión Interparlamentaria Martín Chong-un y el alto asesor de la Unión Interparlamentaria Mukhtar Omar. Durante la reunión, los reunidos expresaron su deseo de desempeñar esfuerzos interparlamentarios para la salvación de Siria del terrorismo extranjero, subrayando la importancia de su papel en centrar los esfuerzos parlamentarios internacionales en este sentido y trabajar para asegurar el éxito de este proyecto, teniendo en cuenta que el trabajo de los parlamentarios les exige ayudar a los pueblos en la restauración de la seguridad y la estabilidad en los países en el que el terrorismo está tratando de controlarlos, y afirmaron que la crisis que presencia Siria forma una amenaza no solamente contra Siria, sino contra el mundo entero. Los miembros de los comités de la Asamblea Popular, por su parte, recalcaron en la necesidad de levantar las sanciones impuestas sobre Siria, haciendo hincapié en que la solución de la crisis siria es propia de los sirios, lejos de la injerencia extranjera. El vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller Walid al-Mualem abordó en Damasco con Martín Chong-un, secretario general de la Unión Interparlamentaria y la delegación acompañante, las relaciones parlamentarias internacionales y la necesidad de que los parlamentarios, en su calidad de representantes de los pueblos, estén informados sobre la realidad de lo que ocurre en las zonas de conflicto, sobre todo en Siria, que es víctima de una conjura que atenta contra su pueblo y civilización. El encuentro giró también en torno a la lucha contra el terrorismo y la importancia de aunar los esfuerzos internacionales de cara a este flagelo, a saber que los parlamentarios tienen un papel clave en clarificar el peligro del terrorismo que amenaza a los pueblos y a la seguridad en la región y el mundo entero. El canciller resaltó la necesidad de que los países que apoyan el terrorismo en Siria se comprometan a las resoluciones del Consejo de Seguridad emitidas bajo el capítulo 7, especialmente las resoluciones 2170 y 2178, así como explicó la importancia de las reconciliaciones locales que están en curso en el país. En el campo de la provincia central de Homs, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas y destruyeron sus vehículos en el Msherfe y Arrastan, en el campo de Damasco. Un atentado terrorista contra un punto militar ha sido frustrado en las proximidades de la localidad de Hanshih, donde numerosos terroristas fueron aniquilados y heridos. A todo ello, una fuente militar reveló que un avión de transporte pequeño se estrelló en la noche de ayer al intentar aterrizar obligatoriamente debido a las malas condiciones atmosféricas y la intensa neblina en el aeropuerto militar de Abu Duhur, en el campo de Idlib, lo que causó el martirio de sus tripulantes. Asimismo, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas aniquilaron a gran número de terroristas y hirieron a otros en varias localidades del campo de Idlib.
Por cuarto día consecutivo, las unidades del ejército aseguraron la evacuación de más de 2.100 civiles de varias áreas de Ghouta Oriental en Damasco Cambo. Una fuente militar informó que el ejército garantizó esta mañana la salida de 2.112 personas de Ghouta Oriental, entre ellas 1.094 niños, 639 mujeres y más de 350 armados que se entregaron a las autoridades competentes para regularizar su estatus jurídico. La misma fuente añadió que estas personas huyeron de las zonas de Duma, Jobar al-Shifoniye, Meda a Hosh al-Farah, Hosh al-Zawahra y Hosh Nasri hacia un puesto militar cercano de la zona de Hosh Farah. El ejército las recibió y garantizó sus necesidades básicas, asegurando que más tarde serán trasladadas a los centros de refugio temporal. Terroristas takfiríes procedieron a destruir el santuario del jeque Muhammad al-Nabhan, uno de los jeques sufíes en la mezquita de Al-Kilwatiyya, en la zona de Bab al-Hadid, situada en el casco viejo de Alepo. Según un instructor en la escuela de Al-Kilwatiyya de Sharia Teología, Hussam Hud, terroristas takfiríes excavaron el santuario del jeque al-Nabhan y luego lo destruyeron en el marco de sus actos de profanación a las mezquitas sufíes y los santuarios de los jeques de este credo, bajo el pretexto de que las mismas alientan la apostasía y la idolatría. Hud agregó que los terroristas procedieron también a sabotear la biblioteca que recogía centenares de libros en la escuela de Al-Kilwatiyya, así como irrumpieron en algunas casas vecinas y saquearon sus bienes. En Irak, el ejército iraquí continúa sus operaciones militares contra los terroristas, donde la Fuerza Aérea iraquí destruye construcciones de los terroristas en las provincias de Al-Anbar, Nínawa y la capital, Bagdad. Una fuente militar iraquí afirmó que los aviones bélicos iraquíes lanzaron varias incursiones aéreas contra posiciones de las bandas terroristas del Daesh en las regiones de Hit y Haditha, en las provincias de Al-Anbar y Mosul, dejando numerosos muertos y heridos en sus filas. Por último, el Ministerio de Defensa iraquí anunció que escuadras del ejército iraquí llevaron a cabo una exitosa operación militar al oeste de Bagdad, logrando aniquilar a 27 terroristas, entre ellos varios cabecillas. En una nueva agresión provocativa en violación a la resolución número 1701 del Consejo de Seguridad, el enemigo israelí ha lanzado bombas de humo cerca de un punto militar del ejército libanés adyacente a la línea fronteriza en la localidad de Aita Ashab, en el sur del Líbano, dejando heridos a 3 soldados libaneses. En Trípoli, el ejército libanés realizó varias redadas la noche anterior, durante las cuales logró secuestrar a algunos buscados y se incautó de un número de artefactos y armas. Por otra parte, un soldado del ejército libanés resultó herido cuando un terrorista lanzó ayer una bomba de granada contra una patrulla militar en las proximidades de la cancha de fútbol de Al-Jihad en la zona de Bab at-Tebani. Asimismo, el ejército libanés detuvo a un número de terroristas en el suburbio sur de Beirut, en el barrio occidental Sabra, entre ellos varios sirios. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Bashar al-Assad emite un decreto legislativo que concede una pensión mensual de 4.000 libras sirias a los trabajadores civiles, militares, jubilados y contratados. Shongung afirma que la solución de la crisis siria es propia de los sirios, lejos de la injerencia extranjera. Las unidades del ejército aseguran la evacuación de más de 2.100 civiles de Ghouta Oriental en Damasco Cambo. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.